Hola, te doy la bienvenida a esta mini clase sobre el rol de los hermanos desde la mirada de las constelaciones familiares y la psicogenealogía. Primero quiero recordarte que las constelaciones familiares, así como la psicogenealogía, no son una terapia, sino que son una herramienta terapéutica que te ayudan a mirar tu historia y las configuraciones familiares a partir de un conflicto, de una emoción, de un síntoma o una repetición que te genere un bloqueo en tu vida para poder mirar cuál es esa dinámica oculta y poder reprogramar ese patrón, eso que te está dificultando el fluir normal de la vida. Dicho esto, todos nacemos en un sistema familiar de origen, papá, mamá, hermanos. Todos tenemos una historia y esas historias provienen de un pasado en donde muchas de las repeticiones o de los roles que se toman están vinculadas a este pasado, a estos ancestros, y podés ver cómo se proyectan en tu vida actual gracias a lo que se llama o se conoce como epigenética. Hoy no vamos a hablar mucho sobre este tema, pero sí está bueno que lo tengas dentro de tu radar. Este sistema de origen, más la suma de la epigenética y de nuestras experiencias, nos van modelando y dependiendo de cómo vaya uno naciendo, nos van a dar este, y nos van a dar, lo digo entre comillas, este rol a desempeñar. Cada hijo nacerá en una familia distinta, aunque no lo sea, aunque tengas mismo mamá y papá, y te voy a dar un ejemplo. El primer hijo nace cuando papá recién empieza a trabajar, el segundo hijo cuando papá es gerente de la empresa y el tercer hijo cuando papá es el director. Con este ejemplo, lo que te quiero reflejar es que aunque tengas el mismo papá o la misma mamá, este papá va cambiando sus experiencias, va cambiando su personalidad en cada etapa y contexto económico, social, cultural. Lo mismo pasa con mamá. No es lo mismo tener un hijo a los 25 que a los 30 que a los 35. Entonces, de acuerdo al nacimiento de cada hijo, se va a realizar una estrategia, ¿no?, para mantener el equilibrio en el sistema familiar. Entonces, muchas veces pasa que los hermanos pareciera que hubieran tenido una infancia distinta o un papá diferente al que tuvo el más grande, al que tuvo el más chico, ¿sí? Y eso se da porque de acuerdo a la etapa en la que está, de acuerdo a la vivencia que está experimentando cada uno de los progenitores, es lo que le transmiten a este hijo. Entonces, estábamos hablando que de acuerdo al nacimiento de cada hijo se realiza una estrategia para mantener el equilibrio dentro del sistema familiar. Y hay tres estrategias importantes. La primera es la repetición literal de la historia. Por ejemplo, el abuelo es depresivo, papá también es depresivo y el hijo también va a ser depresivo. La segunda estrategia es la compensación. Siguiendo el ejemplo anterior, el hijo, por ejemplo, si el padre es depresivo, hace completamente lo opuesto, va a terapia, crea creencias exitosas, etc. Y la tercera estrategia es la hipercomplacencia hacia los padres. Por ejemplo, si yo sé que papá sufrió, este hijo lo que va a intentar hacer todo el tiempo es intentar compensar, intentar hacer que papá no sufra, ¿sí? Intentar estar al pendiente para que no sufra. ¿Y para qué sirven estas estrategias, además del equilibrio? Es como si el sistema familiar nos diera de manera inconsciente estos roles que ahora vamos a nombrar de hermanos y de hijos, para que tus papás puedan como, entre comillas, conseguir, ¿no? Hacer eso o cerrar ese ciclo que no pudieron cumplir, ¿no? Es como si te dijeran, vos vas a hacer eso que yo no conseguí, ¿no? Y de acuerdo a cada una de esas experiencias es que vamos a utilizar distintas estrategias. Los primogénitos. Casi siempre son los que tienen mayor atención, ¿sí? El primer hijo, el primer hermano, ¿sí? Son los que casi siempre tienen esta atención, ¿sí? Es como donde están puestos los ojos, las expectativas, ¿sí? Por ser el primer hijo, se creen que cargan con el mayor ADN emocional de papá, entonces muchas veces cargan con todas esas emociones, ¿no? Es el que lleva el apellido, en el caso de que sea varón, entonces por lo general se espera
que sea varón. Yo digo que todos los primeros hijos, las primeras hijas, no fuimos deseadas, ¿sí? Porque casi siempre la expectativa está en que el primogénito sea el varón, el primogénito es el que lleva el apellido, ¿sí? Y esto no es por una cuestión de sentimientos, sino más bien es una cuestión generacional, transgeneracional, ¿sí? Donde antes se veía de esta manera y descartamos toda la parte sentimental, ¿sí? Hacemos a un lado la parte sentimental, sino que la genética, el transgeneracional, explica cómo antes se esperaba que el primer hijo siempre sea el varón para continuar con el apellido y continúe la vida, ¿no? Bien, entonces dijimos que el primer hijo tiene como la mayor cantidad de carga del ADN emocional de papá, no importa si sea nene o nena en este caso, ¿sí? Sino que carga con el mayor ADN de papá emocional. Es importante también analizar el contexto de nacimiento, ¿sí? El contexto en el que viniste, ya que eso es lo que te va a hacer crear esa personalidad dependiendo de las ocupaciones y preocupaciones de esos papás, ¿no? Y los hermanos mayores son los que marcan el camino para los que vienen después. Y en muchas oportunidades, cuando papá o mamá se van, ya sea por separación, por fallecimiento, por X motivo, sea el que no se encuentre alguno de los dos progenitores, ese hijo mayor es quien se coloca en el lugar del progenitor que dejó ese lugar, ¿sí? Colocándose inconscientemente como pareja de ese papá o como pareja de esa mamá, cuidando el lugar que quedó vacío y cuidando el resto de estos hermanos, convirtiéndose también en papá o mamá de sus hermanos. No digo que todos los casos sean exactamente así, pero hay muchos casos que sucede de esa manera. Si sos el primer hijo o la primera hija, es importante mirar qué lugar estás ocupando en tu sistema y ver si estás realmente ocupando tu lugar de hijo o si estás ocupando algún otro rol. Y también entender que estás utilizando por lo general la primera estrategia, que es la que nombramos al principio, que por lo general suele ser una repetición. Más adelante te voy a contar un poquito más, así que quédate hasta el final del audio, que hay algo muy interesante para que escuches. El segundo hijo o la segunda hija en muchas ocasiones cargan la repetición de la historia de la madre. Tendríamos que ver cuál fue su drama, sus frustraciones, qué es lo que quedó sin resolver para ver si eso se está proyectando en tu vida. Pero casi siempre los segundos hijos usan la estrategia compensatoria, que dijimos que la compensatoria es la que hace lo opuesto, ¿no? A eso. Entonces habría que visualizar también cuáles fueron sus dramas, sus frustraciones, qué es lo que quedó resolver, cuál fue la historia de esta mamá, indistintamente si sos mujer o si sos hombre, ¿sí? Y los hermanos del medio suelen ser ese nexo entre los más grandes y los más chicos. Es el nexo emocional entre los hermanos y los padres y su función muchas veces es mostrar que se puede hacer de forma diferente las cosas, ¿sí? El primer hijo siempre está toda la expectativa, ¿sí? Que tiene que ser así, así. Con el segundo hijo por ahí se ganan mayores libertades, se hacen las cosas de manera diferente, entonces como también este segundo hermano está como un poco comparándose y se quiere diferenciar del primer hermano, suele optar por tomar caminos, utilizar recursos diferentes, ¿sí? Así que ahí vamos. También quédate hasta el final que te voy a contar algo importante. El tercer hijo o la tercera hija casi siempre son los hijos que vienen a unir la pareja, ¿sí? En muchas ocasiones los padres, cuando nace el tercer o tercera hija, ya pasaron por muchas experiencias, seguramente ya hayan vivido alguna crisis de pareja y por eso se dice que vienen a unir a estos progenitores y suelen utilizar la estrategia de la hipercomplacencia, ¿sí? Para generar esta unión, ¿sí? Entonces intentan constantemente complacer a ese padre, bueno, si sufrió, bueno, intentan estar presentes para que no sufran, ¿sí? Estar al pendiente. Se dice que los terceros hijos siempre son los que terminan cuidando de mamá y de papá cuando son más grandes, así que un poco utilizan ese rol. Y como tercer hermano tienen una misión un poco más espiritual para la familia y su enfoque está más ligado a ayudar a cerrar ciclos, a mirar más allá de papá y de mamá. Dijimos que el primer eh, hijo
apunta más al ADN emocional de papá, el segundo hijo o hija apunta más a las emociones de mamá y el tercero apunta más a trabajar sobre el alma familiar, ¿sí? Sobre todo el sistema familiar, pero sobre todo el alma familiar. Bien, quedaste hasta el final que también te voy a comentar algo importante. Los hijos únicos. Si sos único hijo o única hija, tengo que decirte que es muy probable que en tu árbol hayan habido historias de conflictos entre hermanos de generaciones anteriores. Por tanto, muchas veces la solución a estos conflictos, a estas situaciones traumáticas que quedan marcadas, ¿sí? Es la epigenética ahí que hablamos al inicio, es no traer hermanos en las próximas generaciones, sino que traer hijos únicos, ¿sí? Así que te invito a mirar un poquito más atrás, si mamá es hija única también o papá es hijo único también, o si sos la primera generación que viene, se dice que se salta una generación por medio, pero puede haber un poquito más hacia atrás. Los hijos únicos tienen toda la atención de mamá y de papá durante toda la vida, ¿sí? Porque es el único hijo que está presente y generalmente crecen rodeados de adultos, desarrollan una madurez temprana, ya que están siempre rodeados de gente más grande. No obstante, muchas veces cumplen con los tres roles, ¿sí? En diferentes etapas, es como que va mutando y hay diferentes etapas en la vida y van cambiando las estrategias de acuerdo al momento que les toca experimentar. Seguramente en algún momento de tu vida hayas sentido que estabas trabajando sobre las emociones de papá, en otro sobre las emociones de mamá, en otro sobre el alma familiar, ¿sí? Entonces es como más vas mutando y vas tomando y cambiando de las estrategias que nombramos al inicio. Quédate hasta el final también que te voy a contar algo importante. Y ahora sí, si hay más de tres hijos, ¿sí? Porque hay todavía casos en los que hay más de tres hijos, más de tres hermanos, y cuando esto sucede, el ciclo se repite, es decir, que a partir del cuarto hijo, ¿sí? Se empieza a repetir el ciclo, que es como el primero, el quinto hijo es como el segundo, y así se va repitiendo. Así que si sos hermano 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, te recomiendo que vayas y escuches los hijos anteriores, ¿sí? Los hermanos anteriores y te fijes cuál es tu lugar, ¿sí? Bien, esto no quiere decir que lo que les dije hasta recién es una regla de tres simple, que es exactamente así y se da perfectamente así, y por eso les decía que tenía algo importante que comentarles. Es solamente un acercamiento y es una referencia de acuerdo a la cantidad de casos analizados y de fuentes que han estudiado clínicamente los roles entre hermanos y los roles de hijos, ¿sí? Como te dije antes, cada hijo nace en un sistema familiar diferente, más allá que tengan mismo papá y misma mamá. Va a depender de ese contexto, esa situación que hayan estado viviendo cada uno de ellos. Y por otro lado, algo importante a tener en cuenta, que esto era lo que te quería contar, es el proyecto sentido gestacional, ¿sí? Más allá del nivel de hermandad, más allá del número de hijos que seas, existe lo que se conoce como proyecto sentido gestacional. ¿Y qué es el proyecto sentido gestacional? Es una programación que recibimos de nuestros padres, es una expectativa expresada consciente o inconscientemente, ¿sí? Inclusive se lo considera antes que se expresa esta expectativa, 9 meses antes de nuestra gestación, durante los 9 meses de nuestra gestación y 9 meses después, ¿sí? Todo ese periodo de tiempo, que es un montón, en el cual nuestros padres van adquiriendo distintas formas y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Para que tengas, ¿sí? Un ejemplo consciente, ¿sí? De un proyecto sentido consciente. Es cuando yo digo, si tengo un hijo, quiero que sea arquitecto como yo, que a mí me hubiera gustado estudiar arquitectura y no pude. Entonces acá el programa que le hereda a este hijo, que es esa expectativa que le da a ese hijo, es quiero que sea lo que yo no pude ser, ¿sí? Un ejemplo inconsciente es, por ejemplo, mamá y papá se están separando, están teniendo una crisis y se están separando, y mamá se queda embarazada porque el antibiótico que tomaba justo en ese momento, ¿sí? Que estaba teniendo, no sé, vamos a dar un ejemplo, una angina, entonces mamá estaba tomando un antibiótico, ese antibiótico anula el efecto del anticonceptivo y mamá se queda embarazada, ¿sí? Sin buscarlo, ni papá ni mamá, sin buscarlo, ¿sí? Conscientemente.
mamá se queda embarazada. ¿Cuál es el programa ahí? El programa es unir a la pareja, indistintamente el número de hijos que seas, ¿sí? Vas a observar que tu función va a ser unir a la pareja, ¿sí? Ese es el programa. Ese es el proyecto sentido gestacional, ¿sí? Unir a esa mamá y a ese papá en ese momento de separación y de conflicto. Por eso es que digo que también más allá de el rol de hermano o del rol de hijo que tengas, existe este proyecto sentido gestacional que va a dar una intención a tu, tu misión, entre comillas, tu misión, dentro de este sistema familiar. Así que también está bueno que investigues sobre tu proyecto sentido gestacional para poder darle mayor sentido, ¿sí? A qué es lo que viniste a hacer dentro de tu sistema familiar, dentro del rol de hermano, dentro del rol de hijo. Insisto, cada caso es diferente, cada historia familiar es diferente, cada hijo, cada hermano tiene una historia diferente, así que tendríamos que analizar mayormente tu caso particular, pero esto es un acercamiento que te quería compartir quizás para que te sirva, para caer alguna ficha, ¿sí? Para que por ahí entiendas, ¿sí? Qué tipo de rol te tocó y a lo mejor puede hacer que te ayude para mirar las cosas de manera diferente. Hasta acá llegó la clase de roles de hermandad y de hijos. Si sos mamá o si sos papá y identificaste que aún hay cosas pendientes por resolver o estás repitiendo, lo mejor que puedes hacer acá antes que decir, che, mi hijo tiene que sanar esto, ¿no? Lo mejor que puedes hacer por ese hijo, por esa hija, es elegir sanar y hacer algo para sanar tus propias heridas, ¿sí? Espero que le hayas sacado provecho a esta mini clase y me gustaría que me cuentes si te cayó la ficha de algo, qué te pareció esta clase, si te sirvió para darte cuenta y si te interesa seguir trabajando juntos sobre tu historia, sobre aquellos bloqueos, aquellas emociones, situaciones, etcétera, que tengas por mirar, te invito a que trabajemos juntos sobre tu historia, te invito a que me escribas, tanto sea por redes sociales, @universofe.ok o que me envíes un correíto a universo.ok@gmail.com, ¿sí? Me envías ahí un mensajito y nos contactamos con vos para poder ver qué es lo mejor, cuál es la sesión o el programa o el taller que mejor va a ir con la situación que quieras mirar. Te mando un beso, un abrazo enorme y que estés muy bien. Mi nombre es Florencia Perezoni para Universo Fe.